La indumentaria tradicional es un símbolo identitario capaz de inspirar a los más grandes maestros de la costura a lo largo de la historia. Hoy me he visto asturiana para hablar con Alberto Suárez, el organizador de Indumentaria, la cita indiscutible para los amantes de la tradición y de la cultura que se celebra este domingo aquí en Grau. Bueno, Alberto, bienvenido a Canal Prestoso. Pues muchas gracias por invitarme, encantado. Este año se celebra la 6ª edición de Indumentaria. Cuéntanos un poco de dónde nace esta idea y cuál es el objetivo. Bueno, pues la idea, yo vi la necesidad de poder poner en valor el traje del país, el traje tradicional asturiano, y separar un poquitín o ver un poco la diferencia entre los trajes bien fechos y bien vestidos y los trajes que no están tan bien y tan bien vestidos. Porque crecemos alrededor de los trajes tradicionales, desde pequeñinos ya nos visten, vamos a cualquier romería, a cualquier fiesta y están siempre presentes, pero hay bastantes diferencias que a mí como que me gustaba destacar. Entonces, ¿qué formato dimos a esa estructura para poder poner en valor el traje tradicional? Pues decidimos juntar, por una parte, a las personas que más saben de indumentaria y más estudian la indumentaria en un xurao independiente, y a las personas que más interés tienen en la indumentaria y que visten trajes más documentados, mejor vestidos, mejor cortados, con mejores materiales, a través de un concurso. Entonces, bueno, pues a través de esa participación enseñar esos trajes y que pudieran ser distinguidos aquellos que tenían pues, un mérito mayor en función de unas bases del siglo XIX. Ahí quería yo a las bases, por todo esto que me estabas contando. En las bases queda muy claro que el traje tiene que reproducirse de una manera muy fiel lo que comentabas tú ahora, los diseños, los estampados, colores, corte, confección del siglo XIX. Y además es que hacéis mucho hincapié en esto. Cuéntanos por qué importancia tiene ese contexto histórico. Bueno, el contexto histórico y todo, porque ya la fuente de información que tenemos. Los trajes no están bien cortados o vestidos o concebidos porque yo lo diga o porque lo digan unas personas por un criterio personal, sino en base a unos estudios y a una documentación que hay. Esa documentación puede ser desde fotografías, grabados, descripciones de protocolos testamentarios, puede ser novelas y sobre todo piezas testigo, piezas antiguas. En Asturias, por desgracia, tenemos pocas, ¿no? Pero esa documentación toda hay que la poner en relación, hay que ver qué casos son más generales y se repiten más, y hay que saber un poco las personas que estudiaron y vieron piezas antiguas qué materiales se usen. Por eso es muy importante el esfuerzo en el traje tradicional, no tiene que ir en lo creativo de a ver cómo lo hago yo para que me guste a mí en la concepción del siglo XXI, sino en el estudio de cómo era y poder trabajar en reproducir esos materiales que a veces son difíciles de conseguir porque los tejidos ahora tienen otros componentes que no son la llana y el lino natural 100%, unos colores que tengan que ver con esa época. Ahora disponemos de una gama cromática completa y en aquella época no, era difícil la tinción y que se mantuviesen los colores, y luego el contexto social y cultural que hay alrededor, porque hay unos usos y unas costumbres diferentes, y la importancia, por ejemplo, del negro y del yuto, o de, bueno, la censura social, ¿no? Entonces, bueno, pues es que yo no quiero llevar pañuelo porque yo no lo quiero llevar. Bueno, pues es que en esa sociedad llevábase. Yo respeto que cada persona pueda vestir como quiera el traje del país, porque entre esos trajes que están bien fechos y los que no están tan bien fechos son parecidos, pero hay siempre el mismo elemento de ilusión y de cariño y de sentimiento, porque tú quieres vestirte de asturiano, entonces eso es muy respetable, y la libertad de hacerlo como tú quieras. Pero bueno, para ser bien, lo que buscamos con el concurso, y por eso esas bases, y que la gente estudie el siglo XIX, se documente y sepa por qué, de dónde venimos. Pero en el siglo XIX fue algo así como la época en la que se institucionalizó y se sentaron las bases, ¿no? Por eso es tan importante precisamente el siglo XIX, segunda mitad, ¿no? Sí. Más o menos. ¿Y cuándo empieza a cambiar? ¿Cuál fue ese punto de inflexión donde la gente abandonó este tipo de vestimenta y por qué?
Bueno, no hay un proceso que suceda en un día y un siglo son muchísimos años y hay muchos factores que influyen. En realidad tampoco pasó a todas las personas a la vez. Hay una cosa que se llama el estatus social, en el que en el siglo XIX los estatus militares, los eclesiásticos y las clases dirigentes, la nobleza, visten completamente diferente del pueblo. El pueblo viste dentro de una moda que podíamos calificar paneuropea en esa época, con calzones cortos, por ejemplo, los hombres, y una serie de piezas que son parecidas en otros territorios peninsulares. Lo que pasa es que hay unos elementos identificativos de cada zona que vienen relacionados, por una parte, por el clima y la geografía, y por otra parte por el carácter. Ahí entra la identidad, ¿no? ¿Por qué somos asturianos y nos vestimos como asturianos? Porque tenemos una manera de ver el mundo, ¿no? Entonces, aunque haya dengues o sayes en otros territorios de España y los pañuelos se pongan también en la cabeza, pues hay una manera diferente de ponerles los asturianos que tienen que ver con lo que yo puedo calificar como de una elegancia austera. El traje tradicional asturiano no lleva muchos elementos recargados como el de otros territorios, lleva bastante austero, y porque somos un pueblo también austero. Y dentro del mismo territorio, ya independientemente de otras zonas de España, dentro de la geografía de aquí, también entiendo que si vamos a Occidente, Oriente o en el centro, hay también diferencias, ¿no? Bueno, hay algunas diferencias, depende también, hay momentos modales, hay momentos en que hay modes dentro del traje tradicional y hay cosas que pertenecen a un momento concreto de moda, mandiles más grandes o más pequeños, porque la moda también existía en esa época, pero bueno, hay algunas singularidades. Por ejemplo, en el Oriente está el traje sobre todo de las mujeres, pues produció un enriquecimiento grandísimo con la llegada de los capitales indianos, y eso llevó a que con los mismos elementos en esencia pues se pusieran muchísimo más poderío económico encima de la ropa, muchísimos más adornos, telas de muchísima más calidad, ya se incorporan algodones, sedes y demás, ¿no? En otros sitios de Asturias también los indianos contribuyeron a regalar a la madre unos pendientes más guapos de azabache en vez de madera, o a que llevara un pañuelo mejor. Y luego cosas que no tienen que ver con ese enriquecimiento estarían singularidades que hay en el sur del territorio asturiano, en la parte que pega más con León, en el concello de Chena y en Cangas de Narcea, y algunas zonas de asentamiento vaqueiro, de vivienda de los vaqueiros, que se dedicaban mucho a la rillería, y que ahí hay un manteo. Las mujeres lleven una pieza en la parte inferior del cuerpo que se llama un manteo, que lleva una saya abierta por detrás, que lleva mucha menos tela y que es mayoritaria, o muy común en Castilla y en León. Por proximidad. Sí, por comunicación entre ellos, pero en esas zonas del sur. Bueno, ya que nos hemos vestido así, me gustaría que me explicaras, no todas las piezas del traje, porque son bastantes, pero sí que, por ejemplo, en mi caso el dengue y en el tuyo la montera picona, que quizá puedan ser las más representativas. Sí, bueno, a ver, hay muchas piezas que son más o menos comunes, aunque sean diferentes, porque en otros territorios utilizan menos tela, igual tienen menos frunce, la ropa interior, que siempre lleva con lienzo del país, con lino, muchas veces filado y producido en casa, y luego llevaba una tejedora para que lo tejiera, ¿no? Eso siempre era del país. También había tejidos de llana del país, y eran bastos, estameña y demás. Aquí producíase paños, luego era más apreciado lo que venía de fuera, ¿no? Pero, como tú bien dices, Juncal, los dos elementos que más identifiquen a los asturianos, a la asturiana, sería el dengue, el tipo de dengue, y una prenda que para mí es la más elegante del traje, con muy pocos elementos, mayoritariamente negro siempre o muy oscuro, en tu caso lleves uno de terciopelo completo, pero también suelen llevar terciopelo de cinta o ringorrangos, que son unos dibujos, unos adornos en forma de triángulos, y son muy identificativos. Yendo, por ejemplo, con esas diferencias que veíamos en los diferentes territorios, el dengue en la parte occidental asturiana del suroccidente y un poco más largo y cae un poco del hombro, en el centro y más ajustado al hombro, y en el oriente pues lleva mucho más riqueza, por lo que hablábamos de la impronta indiana, lleva muchísima más pasamanería, muchísimo más elementos de adorno. Pero yo creo que es lo que distingue. No hay dengue solamente en Asturias, hay dengue en Galicia, hay dengue en alguna parte de León, hay dengue en Soria, en diferentes territorios, en Zamora, pero son diferentes. Entonces ahí, lo que decía antes, dentro de una moda más o menos común tenemos unas cosas que nos identifican, y que tú, cuando ves una persona vestida, cuando ves una semella, una fotografía antigua del siglo XIX, pues puedes decir, ¿ya asturiana o no ya?
Sí, ¿no? Y lo que siempre dices tú, que es como adaptarlo también a la persona y a la personalidad, en este caso, claro, del territorio, que puede ser un dengue en Galicia o aquí, pero al final cada uno tiene su impronta, ¿no? Sí, porque luego influyen más factores, la manera de atar el pañuelo. En Cangas de Narcea hay una manera de atar el pañuelo que lo ponen un poco ladeado. En Llanes, en la zona del oriente, también tienen la manera, el uso antiguo de atar el pañuelo atado al moño. Entonces, bueno, hay muchos elementos que nos diferencian, y eso era una cosa que además la gente antiguamente llevaba a gala, porque todos somos de un sitio y eso ya es muy importante, y tiene que ir antes que nada, ¿no? Y volviendo un poco a lo que decías de la importancia del siglo XIX, por engancharlo aquí, cuando sale todo este movimiento de vestirse de asturiano, porque llega la revolución industrial y llega bueno, pues otra forma de vida y otra forma de producir tejidos mucho más baratos, llega un algodón ya muy barato, ¿no? Entonces eso hace que se incorpore mucha mano de obra a esa revolución industrial. Asturias tiene un pasado industrial muy potente, y llega el ferrocarril, una serie de adelantos que hace que cambie la moda y que cambie la disponibilidad económica de las familias, y que además cambie los materiales que podemos obtener. Llega el algodón, el percal, cosas mucho más baratas y que no hay que trabajar en casa tanto, ¿no? Entonces, cuando desaparece ese patrón que nos identificaba como asturianos, y cuando las élites, en concreto la nobleza, empiecen a ver que se está perdiendo la identidad nuestra, ¿no? Y entonces empiecen a reivindicar el vestirse de asturianos y empiecen a hacer ellos trajes que nunca gastaron en realidad como estamento, pero que sí que representen la realidad que amen y en la que viven, ¿no? Y entonces ellos fan ya trajes que enriquecen también, porque a la hora de hacer un traje, si tienes otro estatus, ya que es vestirte como los aldeanos, vamos a decir, que se note que tienes pero que se note un poco tu estatus. Entonces, bueno, ahí empieza un proceso de enriquecimiento que dura hasta hoy, ¿no? Porque las sociedades, cuando tenemos más recursos, tendemos a enriquecer la ropa y lo que somos por imitación, por muchas cosas. Y yo creo que eso es algo que hay que saber contener, que heredamos un traje austero y una tentación poder añadir cosas de otros territorios o cosas que a mí me gustaría porque ahora puedo y tengo. Yo creo que la esencia... Al final la sencillez es donde radica casi siempre la elegancia. Y por no traicionar, o sea, tomamos este concurso porque la gente mire para atrás, mire para las fuentes y que vea que la creatividad basada en la moda asturiana está bien para el siglo XXI, pero que no podemos crear cosas relacionadas con nuestro pasado, no podemos reinventar la nuestra tradición. Si tuviéramos que hacer una reproducción de los jueves de Tito Bustillo, no podemos poner un grafiti nuevo porque nos gusta. Tenemos que reproducir lo que pintaron en el Paleozoico, en la época de la que sean las pinturas, ¿no? ¿Y de tu montera qué nos cuentas? ¿De la tuya, no? ¿De la montera en general? Bueno, de la montera en general. Cuentas? También había monteres en otros territorios asturianos, ahí la Gallega, había alguna zona de León que la había también, en Burgos, hasta en Murcia. Era un sombrero bastante común. Tiene muchas utilidades porque en realidad, aunque ahora hay un elemento de gala, les sales de la montera que pueden ser más altas, las dos casi parecidas, sirve para tapar una orella si lleves algo de carga, si puedes usarla como visera si la pones hacia adelante, puedes tapar la nuca también, pero hay un elemento también de presumir, y las monteres asturianas son diferentes de las de otros territorios. Hay infinidad de posibilidades, había infinidad tampoco, pero bueno, hay diferentes posibilidades. Había también de cuero. Los aguadores asturianos, que fueron mayoría en Madrid en el siglo XVIII y XIX, sobre todo, aunque los llamaban gallegos por desconocimiento, porque nos suelen meter siempre para gallegos, pero en realidad está documentado y hay libros editados sobre que el mayor porcentaje, el 90%, eran asturianos, llevaron para allá la ropa tradicional y trabajaban de aguadores carretando agua a las casas cuando no había traídas de agua, y eran muchísimos de Cangas de Narcea, de Tineo, de Cabranes también, y conservaron los monteres y llevaban monteres de cuero para tener cuidado y poder llevar esos barriles también. O sea que la montera asturiana es para mí también otra de los símbolos identitarios en el traje de un paisano. Sí. Vamos a hablar ahora de colores o de cualquier otro signo dentro del traje que nos hable un poco de las personas que los visten. No sé si hay un código de color, de tejido, incluso estas cintas y el hecho de que lleve más o menos puede hablar de que tengo más o menos poder adquisitivo, no sé si puede reflejar el estado civil. Cuéntanos un poco qué dice la ropa de la persona que la viste. Bueno, la ropa dilo todo, como ahora, como siempre. La ropa hay una manera de identificarnos de un sitio y de un estatus económico, y eso sigue pasando. Los tintes, evidentemente, son enriquecimientos. La ropa tiene una función que es darnos calor,
y protegernos del sol o del aire o de lo que sea. A partir de esa esencia básica de cubrirnos, luego todo lo demás son elementos de distinción. Entonces, claro, a más tintes de terciopelo, hay terciopelo de algodón, hay terciopelo de seda, habíalo en el siglo XIX, pues eso ya da un estatus a la persona. No da información tanto de soltera o casada, los tintes, ¿no? No hay un número de tintes que yo sepa, porque quiero decir también que en estas cosas hay mucho por estudiar, hay cosas que se saben y hay mucho por estudiar y bueno, pues a lo mejor podemos llegar a otros análisis de datos y llegar a otras circunstancias, pero a mí no me consta eso, ¿no? Y bueno, lo que era normal era que cuando se casaran estrenaran un traje y los que podían hicieran una semella, una fotografía, ¿no? Eso también da una información discriminada porque de los más ricos o de los más pudientes que podían pagar una semilla tenemos más información y de los que no podían tenemos menos, ¿no? Ahí también entraron los pintores luego a cubrir ese hueco, los pintores románticos que veían en los probes, vamos a decir, en las personas de menos recursos un encanto maravilloso y que los utilizaron como modelos y hay cuadros pues, desde el Museo de Bellas Artes de Asturias y en muchos otros sitios grabados y demás. Por volver a la información que da, lo que más información da y el color. El negro sobre todo, ¿no? Porque antiguamente los yutos eran muy importantes, cuando perdís familiares había una mortalidad muy alta de hermanos, tíos, las familias eran muy cerradas y entonces había periodos de yuto muy largos, ¿no? Y después, bueno, lo que hablábamos antes, lo que hablábamos de que cada persona da un espíritu al traje de él, ¿no? Hay quien, aunque fuera una persona mayor y se vistiera de negro, llevaba un pañuelo bueno, pues blanco o de otro color, que no tenía por qué ser todo así, porque era la personalidad de ella o porque no tenía otro y entonces ya la conocía todo el mundo porque llevaba un pañuelo verde o colorado o lo que fuera, ¿no? Había diferentes indumentarias también en función de que estés de gala, como estamos tú y yo hoy, para ir de fiesta, y había otros indumentarias que son los mismos cortes, pero más cómodos, con cosas más viejas, para estar en casa, para trabajar, bueno, en fin, que dependía un poco de... Un poco como ahora al final, también, en función de la clase social y de... Bueno, eso ya ahora está más democratizado, pero sobre todo en función del momento, pues uno se pone más de gala o se pone más austero pues así, o un luto. La indumentaria tradicional ha sido fuente de inspiración de grandes creadores a lo largo de la historia como Balenciaga. Además, es uno de los principales tesoros del Museo del Traje en Madrid y hay quien la considera incluso otra alta costura. Estamos ante un patrimonio cultural valiosísimo y esto es indiscutible. Sí. Pero, sin embargo, yo tengo la sensación de que en la sociedad, a pie de calle, un ciudadano alejado del tema como yo, quizá no le damos tanto valor. ¿Tú esto cómo lo percibes? Pues yo, como tú lo acabas de explicar, como te decía al principio, cuando eché a andar este concurso y este día del traje del país para poner en valor los trajes, y era precisamente porque tenía esa percepción. Hay muchísimo capital invertido en trajes de este tipo, hay muchísimo cariño, hay muchísimas horas de coser, de buscar los elementos que sean de esa época, de los joyas que lleves, muchísimas cosas, ¿no? Entonces hay que poner en valor todo eso como lo valoraron los grandes modistas, porque la cultura popular fue una fuente de inspiración continua a lo largo de la historia, tanto a los pintores, los músicos y, como no, los modistas, ¿no? El Museo del Traje que tú citaste en Madrid hay piezas asturianas también que están allí recogidas y, bueno, ¿qué necesitamos? Que la sociedad valore y diferencie los procesos que hay detrás, ¿no? El hacer las cosas bien y el que se pueda uno vestir de asturiano a ir a cualquier acontecimiento social, de la gala que sea. Ahí ya hubo ceremonias de los premios Príncipe a la que fueron convidados personas que estaban en asociaciones de defensa del traje del país, ¿no? Podría irse a cualquier ceremonia como a fainos escoceses y demás vestido de asturiano. ¿Y qué necesitaríamos para que eso llegase más a la sociedad? Aparte de, obviamente, eventos como el tuyo, que es indiscutible, que favorece, ¿qué te gustaría más que cambiara? Pues mira, gustaríame que hubiera un apoyo mayor de las instituciones y que se estudiara más. Yo, desde que empezamos a hacer este concurso, que no lo hago yo solo, tengo que decir que nunca habría llegado hasta aquí, ni se hubiera hecho ninguna edición, si no llegase a ser por una persona fundamental como fue Elsa Suárez,
y de dos instituciones como el Concello de Grao, el Ayuntamiento de Grao y Caja Rural de Asturias, que lo apoyaron desde un primer momento, porque se necesita también esos apoyos institucionales, ¿no? Aparte de todo eso, también conté con amigos y con xente que sabe mucho de indumentaria, no solo los xuraos, que son independientes al concurso, sino personas para mí fundamentales como Gloria Roza, como Raquel Vega, Ángel Vega, Ambás y Ransés, que cedieron ropa antigua y que se enseñó aquí en esta Plaza de los Dolores, por supuesto Mario Baragaño, que me ayuda continuamente, y montones de amigos que tienen esta pasión por la indumentaria y que vinieron aquí y que enseñaron la indumentaria de ellos, porque yo siempre digo que en Grao todos tenemos algo que ver y algo que enseñar, porque todos llevamos algo muy bien puesto y los demás podemos decir, pues mira, tengo que mejorar yo esto y yo tengo que aprender también de ti, ¿no? Y eso es lo importante. ¿Y qué me gustaría? Yo llevo haciéndolo todos estos años, estudiar todo lo que puedo, porque cuanto más estudies ese contexto, que ya es difícil, como no lo podemos mirar por un furacu, porque son cosas, son elementos que tenemos, bueno, pues en un contexto muy grande y poco conectados. Entonces, cuando encuentres una semilla, un cuadro que alguien lleva una cosa, porque encontremos un único documento, tampoco lo podemos incorporar a la indumentaria tradicional por singularidad. ¡Ay, qué guay, qué bien! Porque mira, ya puedo llevar esta cosa que me distingue, ¿no? Hay que ver un poco si hay más, si en ese contexto se da más casos, ¿no? Sí. Porque hay una cosa que también es importante a la hora de ver los testimonios o los documentos que podemos estudiar, que es la diferencia entre las personas que vestían el traje del país y se retrataron así, y las personas que se revestían, como estamos haciendo tú y yo. Tú y yo ya nos gastamos esta ropa al día a día nuestro. Nosotros, claro. Entonces, había personas también, como te decía, que lideraron ese proceso de recuperar y de vestir el traje del país, que en esos primeros intentos y ejemplos muchas veces no eran afortunados del todo, no todo lo hacían bien, porque era lo que podían, ¿no? Igual que ahora, mucha gente tiene muchísima ilusión y hay un proceso de copia. La indumentaria tradicional siempre se copia, lo bueno es copiar de buenas fuentes, ¿no? Entonces, a veces pues hay gente que no tiene los medios, que no sabe, que tal. Entonces, lo que queremos, lo que yo pretendo es que se estudie y que las instituciones, bueno, pues doten mejor este tema, porque está muy estudiado en Asturias la casa, la habitación de los asturianos, la alimentación, otras tradiciones, y la indumentaria, pues en los museos prácticamente no hay piezas, hay poques, no hay una colección, no tenemos un museo de indumentaria asturiana, y tenemos, bueno, yo antes de llegar a esta puerta magnífica de Grao, de la Capilla de los Dolores, estuve en otros y, bueno, pues tampoco tenían el interés que yo creo que debían de tener, porque como tú dices, vese como algo folclórico y desvalorizado, cuando llegue alta costura. Efectivamente, y además es que la indumentaria es una seña de identidad, lo era entonces, lo es ahora. Es un elemento cultural único. Es como nos comunicamos también, claro. Cuando no hablamos también comunicamos mucho. Claro. Por eso con la ropa y hasta con los silencios comunicamos, ¿no? Pero cuando decidimos instalar una pasera de moda aquí del siglo XIX con una moqueta gris, era en vez de hacer un desfile, como sería de grupos más parecidos a grupos folclóricos o lo que sea, lo que intentamos es que aquí en Grao la gente participa a título particular, o sea, la mujer o el hombre que participa con la ropa de él y desfila con toda la atención puesta en ese traje que lleva. Y yo creo que eso creo que lo conseguimos. Creo que el concurso también fue un éxito y está siendo un éxito y una referencia, y esta edición que hacemos en 4 días no va a ser menos, porque la gente entendió ese mensaje y van arrimándose, y que tengan un sitio donde puedan ver cosas, donde puedan ver ropa antigua, donde puedan ver buenos ejemplos. Y aprenderlo. Sí. Pues Alberto, ha sido un placer. Un placer mío. Ha sido un placer además y un disfrute conocer más de la indumentaria tradicional de tu mano. Te deseo toda la suerte, os deseo toda la suerte. Agradeceros también y agradecer a Gloria que me haya vestido, que me haya puesto así de guapa. Estás muy guapa. Y gracias. Y nada, mucha suerte el domingo, que seguro que va todo muy bien. Pues agradezco mucho, y ahora ya lo que te queda es hacer un traje ya tuyo. Exacto. ¿Vale? Que tomo nota y lo haré. Claro. A vosotros invitaros a que este domingo 25 vengáis a Grao a ver este desfile de indumentaria tradicional y bueno, me quedo un poco con el llamamiento que ha hecho Alberto para que conozcamos un poco, porque mirar al pasado es la mejor manera de caminar hacia el futuro, y es muy importante saber de dónde venimos y ese conocimiento de la cultura y de la tradición. Y os espero la semana que viene en Tendencias del canal Presto Sur.